de la fosa axilar, pasa a la fosa infraespinosa y va a ramificarse para los músculos de esta región. Aquí, esta arteria circunfleja de la escápula se anastomosa con la arteria supraescapular y el ramo profundo de la transversa del cuello. La arteria tóraco-dorsal, que la estamos viendo en la diapositiva, sigue en dirección de la subescapular, o sea, lateralmente y hacia abajo, desciende por la pared posterior de la fosa axilar, donde se ramifica en el músculo dorsal ancho y se anastomosa con la rama profunda de la transversa del cuello. En su recorrido, esta arteria tóraco-dorsal va a dar ramas musculares para los músculos de esta región, es decir, dorsal ancho, ¿sí? Intercostales de esta región también les va a terminar dando la irrigación. Y tenemos entonces también, dijimos que teníamos la arteria subescapular y las arterias circunflejas, ¿no es cierto? Habíamos dicho aquí, el tronco de las circunflejas. Entonces, la circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior. Entonces, aquí también en esta diapositiva la podemos mirar. Entonces, mire, la arteria circunfleja anterior, mire aquí cito, y aquí está la arteria circunfleja posterior. Cuando hablamos de la arteria circunfleja anterior, ¿qué decimos? Que es más delgada que la posterior, que parte a nivel del borde inferior del músculo subescapular, se dirige lateralmente hacia atrás, justo por detrás del músculo coracobraquial y cabeza corta del bíceps braquial, contornea lateralmente el cuello quirúrgico del húmero y termina anastomosándose con la arteria del húmero, irrigando la cápsula articular de la articulación humeral y para el músculo deltoides también da unas ramas musculares. La arteria circunfleja humeral posterior se inicia al mismo nivel que la arteria circunfleja humeral anterior, pero se dirige hacia atrás y lateralmente acompaña al nervio axilar, contornea medialmente el cuello quirúrgico del húmero, pasa a través del agujero cuadrilátero a la pared posterior de la fosa axilar y termina anastomosándose con la arteria circunfleja humeral anterior, formando un círculo arterial alrededor del cuello quirúrgico del húmero. ¿Listo? De donde van a emitir ramas para la articulación humeral. En su trayecto, la arteria circunfleja humeral posterior va a emitir ramas para el músculo deltoideo, la cabeza larga del tríceps, ¿sí? La cabeza larga del tríceps, porque es posterior, y del redondo mayor y del redondo menor. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas colaterales de la arteria axilar. Dijimos entonces que la arteria axilar, cuando llegaba al borde inferior del músculo pectoral mayor, dejaba de llamarse arteria axilar y se continuaba con el nombre de arteria braquial o arteria humeral. Pues miren, ahí les presento nuestra arteria braquial o nuestra arteria humeral. Esta arteria representa la continuación de la arteria axilar, ¿sí? Se origina desde el borde inferior del músculo. ¿Sí? Doctora, disculpe, sino que yo leí que la arteria braquial iniciaba desde el borde inferior del redondo mayor y terminaba en la fosa del codo. Pues puede ser una variación, pero en sí la literatura apoya que inicia en el borde inferior del músculo pectoral mayor, que es donde termina el axilar, porque el redondo termina un poquito más abajo. Pero ahorita revisamos, pero de las literaturas que revisé, 3 de 4 dicen que termina en el borde inferior, pero ya le reviso si habla algo del redondo porque no encontré del redondo, pero ya le reviso y en la tarde que nos reunimos ya miramos. Pero 3 de 4 dicen que se origina en el borde inferior del músculo pectoral mayor. Pero déjeme y en la tarde le resuelvo esa inquietud, ¿listo? O sea que la arteria axilar la hace llegar hasta el borde inferior del redondo mayor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, o sea, yo leí que, No, la arteria axilar llega hasta el borde inferior del pectoral mayor, del redondo mayor. Sí, del redondo mayor. Y ahí pues ya pasa a convertirse en braquial.
Pero queda muy y abajo. pues se Bueno, inicia de de la todas, primera costilla. bueno, digámoslo de todas maneras, sería como su límite posterior, pero déjeme yo reviso, ¿listo? Sin embargo, 3 de 4 nos dicen que se inicia a nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor, va a dirigirse hacia abajo, justo por el surco bicipital, ¿sí? Que ya sabemos cómo se ha formado ese surco bicipital. Entonces, se va a acompañar en su recorrido por la vena braquial y por los nervios mediano y ulnar juntos, a los dos nervios, el nervio mediano y el nervio ulnar o cubital. Cuando llega a la superficie anterior de la articulación cubital, entra en la fosa cubital, pasando por detrás de la aponeurosis del músculo bíceps braquial. Y cuando llega a nivel del cuello del radio, ¿sí? Entonces, vieron ahí, cuando llega a la altura del cuello del radio, que es lo que estamos observando aquí, emite sus dos ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria ulnar. ¿Sí? Entonces, cuando llega a este nivel, podemos decir que deja de llamarse arteria braquial y toma el nombre de arteria radial y la arteria ulnar, que es en las dos ramas que se va a dividir. ¿Listo? Bueno, entonces, espérenme, voy a... Entonces, la Target, que es nuestro libro guía, igual que PRO, dicen que la arteria braquial está a nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor, que es su límite pues teórico, ¿listo? No dicen nada del redondo mayor, ni PRO ni la Target. Bueno, sigamos. Entonces, sin embargo, ¿sí? Cuando llega aquí a nivel del cuello, da sus dos ramas terminales. Sin embargo, dentro de su recorrido, nos va a emitir unas ramas colaterales. ¿Listo? Entonces, vamos a tener las arterias musculares, vamos a tener la arteria nutricia del húmero, vamos a tener la arteria braquial profunda. Esa arteria braquial profunda nos va a dar dos ramas, una colateral radial y una colateral medial. Nos va a dar la arteria colateral cubital superior y la arteria colateral cubital inferior. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas colaterales que nos va a emitir nuestra arteria braquial. Entonces, las arterias musculares, como su nombre lo indica, van a estar destinadas a los músculos de la región por donde transcurre nuestra arteria braquial. La arteria nutricia del húmero pues va a estar encargada de nutrir el húmero e ingresar por el agujero nutricio hacia la parte interior de nuestro hueso humeral. Y la arteria braquial profunda, entonces vamos a verla aquí, mírenla aquí. ¿Listo? Entonces ahí la pueden observar ustedes en su diapositiva. La arteria braquial profunda es la rama colateral más gruesa que tiene nuestra arteria braquial. Esta se origina muy cerca del inicio, ¿sí? O sea, muy cerca de donde se está formando la arteria braquial, muy cerca vamos a encontrar nuestra arteria braquial profunda. Esta se va a dirigir hacia abajo lateralmente y por detrás del canal del nervio radial. Acuérdense que se está ubicado hacia la parte posterior y acompaña al nervio radial. Termina dividiéndose en sus dos ramas terminales, que son la rama colateral medial y la rama colateral radial. Esas son las ramas terminales, miren que las tenemos aquí y aquí. Mírenlas aquí con la flechita. Rama colateral medial y rama colateral radial. La rama colateral medial perfora el músculo tríceps braquial hacia la articulación cubital y se anastomosa con la arteria interósea recurrente. Esa arteria interósea recurrente es rama de la arteria interósea posterior. La arteria colateral radial, ¿sí? Pasa o continúa por el canal del nervio radial, luego sale de ese canal del nervio radial para hacerse superficial. Pasa por delante del epicóndilo lateral del húmero y termina anastomosándose, que es lo que estamos mirando en la diapositiva, con la arteria recurrente radial, ¿sí? Que es esto que estamos viendo acá, mire, la arteria recurrente radial, mire la estica, miren aquí, entonces anastomosan, mire ahí, y termina
anastomosándose con la arteria recurrente radial, que es una rama de la arteria radial. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra arteria braquial profunda. En el recorrido, la arteria braquial profunda va a emitir unas ramas musculares que son deltoideas para el músculo deltoides y unas ramas para el músculo coracobraquial, bíceps braquial. ¿Listo? Aquí hay una variante anatómica también. Dice la literatura que la arteria nutricia del húmero puede originarse de la arteria braquial profunda, pero hay otra literatura que dice que la arteria nutricia del húmero, como la arteria dipro, se originan, ¿sí?, directamente de la arteria braquial. Entonces, digamos que la arteria nutricia del húmero, que es esa que está usted observando aquí con señaladita, puede originarse directamente de la braquial o desde la braquial profunda. Y ya dijimos que la arteria nutricia pues penetra por el agujero nutricio para poder irrigar la diáfisis, ¿no? Porque acuérdense que los huesos largos tienen irrigación a nivel de las diáfisis. La otra arteria colateral es la arteria colateral ulnar superior y la arteria colateral ulnar inferior. Entonces aquí las estamos mirando. La arteria colateral ulnar superior también se llama colateral interna superior. Esta se va a originar de la arteria braquial justo por debajo del origen de la arteria braquial profunda, pero hacia su parte medial. Se dirige hacia abajo y esta va a acompañar al nervio ulnar, ¿sí? Porque acuérdese que por ese surco por donde pasaba la braquial venía el nervio mediano y el nervio ulnar, ¿no es cierto? Entonces, esta arteria colateral ulnar se va a acompañar del nervio ulnar. Justo pasa por detrás del cóndilo medial del húmero y se anastomosa con el ramo posterior de la arteria recurrente ulnar. Ese ramo posterior, miren que estamos viendo aquí miramos la anastomosis, vean aquí. Miren. Es rama de la arteria ulnar. En el trayecto, la arteria colateral ulnar superior va a emitir ramas para los músculos y la piel de la parte medial del antebrazo, del brazo. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de un grupo anterior, de un grupo posterior, ¿no es cierto? Pero la parte medial que está ubicada, por ejemplo, que sería el coracobraquial, el bíceps braquial, van a tener irrigaciones o ramas musculares procedentes de la arteria colateral ulnar superior. El anconio, aunque el anconio pues iba para el antebrazo, y la parte final del tríceps también estaría hacia la parte medial de estos músculos. Y la arteria colateral ulnar inferior, pues parte del lado medial de la arteria braquial en el tercio inferior del brazo, desciende por la superficie anterior del músculo braquial y a nivel del epicóndilo medial se anastomosa con el ramo anterior de la arteria recurrente ulnar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí la anastomosis anterior y acá atrás la anastomosis posterior. Eso es lo que le va a dar o se conoce como la irrigación del codo. Entonces, cuando hablamos de irrigación del codo, miren, la arteria braquial profunda, dijimos que iba a dar una rama colateral medial y una rama colateral radial. La rama colateral radial, entonces se iba a anastomosar con la arteria recurrente radial. Y ahí hace una anastomosis anterior. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo la arteria colateral medial, que es rama de la arteria braquial profunda, se va a terminar anastomosando con las arterias interóseas recurrentes hacia la parte posterior y ese es para la región lateral. Mientras que la región medial de la articulación del codo va a estar por la arteria colateral ulnar superior, por la arteria colateral ulnar inferior. Estas con quién se anastomosan, con las arterias recurrentes ulnares. La anterior, pues con la anterior y la posterior con la posterior. O sea, en ese orden de ideas decimos, la arteria colateral ulnar superior se anastomosa con la rama posterior de la arteria recurrente ulnar. Mientras que la arteria colateral ulnar inferior se anastomosa con el ramo anterior de la arteria recurrente ulnar. Y esas anastomosis son las que van a permitir la irrigación alterna en un momento determinado de la parte medial de la articulación del codo. ¿Listo? Entonces, podríamos ir resumiendo hasta aquí esa parte. Y esas son las ramas colaterales de nuestra arteria braquial. Entonces dijimos, mire, que cuando la arteria braquial, ¿sí?, llegaba
A nivel del cuello del radio, que es lo que estamos observando ahí, emitía sus dos ramas terminales. La arteria radial, miren aquí, y la arteria ulnar o cubital, miren aquí. Entonces, aquí pues podemos mirar la colateral cubital superior, la colateral cubital inferior, y miren aquí la anastomosis medial del codo. Y aquí podemos mirar la anastomosis lateral del codo, lateral para el radio y medial para el cúbito. Y así queda pues la irrigación lateral, anterior, posterior y medial de la articulación del codo. Bueno, y siguiendo entonces, como rama terminal de la arteria braquial, tenemos a nuestra arteria radial. Entonces, miren ahí. Nuestra arteria radial, ¿qué dice? Es la rama terminal más delgada de la arteria braquial. Esta se continúa hacia abajo, recorre el surco radial del antebrazo. Ese surco radial del antebrazo iba a estar formado por el músculo braquiorradial y por el flexor radial largo del carpo. ¿Listo? Entonces el flexor radial largo del carpo y el braquiorradial formaban el surco radial del antebrazo. Se dirigen pues por ese surco. Cuando llega al tercio inferior del antebrazo, se localiza entre los tendones del braquiorradial y el flexor radial largo del carpo. Aquí va a estar solamente cubierto por piel y por la fascia de esta región. Eso es lo que hace que cuando buscamos el pulso radial lo podamos localizar fácilmente. Y otro punto donde podemos palpar el pulso radial fácilmente es a nivel del proceso estiloideo del radio. ¿Listo? Entonces, contornea el borde lateral del carpo, pasa, como vemos en la imagen, mire la arteria radial, pasa al dorso de la mano, de donde se va a deslizar por la tabaquera anatómica. A este nivel también se palpa el pulso radial. Después, ¿sí? Atraviesa entre la base del primero y del segundo metacarpiano y pasa a la palma de la mano, donde, miren, la arteria radial, esto es bien importante, se anastomosa con el ramo palmar profundo de la arteria ulnar. Cuando esta arteria radial, se anastomosa, ¿sí? Con el ramo palmar profundo de la arteria ulnar, termina formando o constituyendo el arco palmar profundo. Entonces, una cosa que es bien importante es que nos quede claro y cuando lo estudiemos lo sepamos. La irrigación de la mano, como vamos a ver un poquito más adelante, va a estar a cargo de 4 sistemas, digámoslo así, ¿sí? Esos 4 sistemas que se van a encargar de irrigar la mano son el arco palmar superficial, el arco palmar profundo, la red carpiana dorsal y la red carpiana palmar, ¿sí? Esas redes son el sistema de irrigación de la mano. Hablando de la arteria radial, ¿sí? Esa arteria radial, directamente la arteria radial se va a terminar, pero avancemos un poquito y ahorita lo regresamos, ¿sí? Entonces, miren, esa arteria radial se va a terminar, espérenme un ratico, se me corrió la imagen. Entonces, miren, esa arteria radial, ¿sí? Se va a unir, miren lo que está mostrándonos la gráfica, con la arteria palmar profunda de la arteria cubital o también denominada arteria cúbito-palmar. Cuando se unen, forman uno de los 2 sistemas, ¿sí? De irrigación de la palma de la mano, que es el arco palmar profundo. Arco palmar profundo. En su recorrido, desde su origen en el cuello del radio, pasando por el surco radial y pasando por la tabaquera anatómica en el dorso de la mano y llegando nuevamente a la palma de la mano, va a emitir unas ramas colaterales de arriba hacia abajo, ¿sí? Tenemos aquí la arteria recurrente radial,
las arterias musculares, la rama carpiana palmar, la rama palmar superficial, la arteria principal del pulgar, la rama dorsal del carpo, la arteria del borde medial y la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas que tenemos colaterales de nuestra arteria radial. Esas son las que se van a encargar, digámoslo así, de irrigar pues todas las estructuras que están a este nivel. Bueno, entonces, aquí, bueno, en esta gráfica podemos mirar, miren, entonces aquí, esto es bien importante, entonces miren, aquí baja nuestra arteria radial completica. Mírenla, 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 mírenla aquí. Aquí baja nuestra arteria ulnar, ¿sí? Esta es la ulnar. Aquí viene nuestra arteria radial. Les voy a pintar bien porque los voy a confundir. Entonces, miren. Aquí baja nuestra arteria radial, tun, 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 completica. Y va a formar nuestro arco palmar profundo. Y aquí viene nuestra cubital completica. Aquí. Y va a formar nuestro arco palmar superficial. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La arteria radial completa, siendo arteria radial, va a formar el arco palmar profundo. Y la arteria ulnar completa, cuando se junta con una rama, pues de la radial, va a formar el arco palmar superficial. ¿Listo? Entonces, ahora vemos esos arcos un poquito más adelante. Miren aquí, nuestra arteria recurrente radial. Miren aquí. Entonces, es la primera rama colateral que va a emitir. Parte de la arteria radial, pues muy cerca de su inicio, así como la gráfica nos lo muestra, asciende entre el músculo braquial y braquiorradial, justo a nivel del epicóndilo lateral, estamos mirándolo ahí, se va a anastomosar con la arteria colateral radial, que es una rama de la arteria braquial profunda, que la acabábamos de revisar. ¿Listo? Bueno, las ramas musculares, pues como tal, se desprenden o se van a originar en todo el recorrido que hace nuestra arteria radial y va a irrigar los músculos del antebrazo, de la región lateral del antebrazo. ¿Listo? Entonces, todos los músculos, acuérdese que dijimos que esa arteria radial iba a pasar por el surco radial, que en el antebrazo inicialmente iba a estar por los músculos, ¿sí? Dijimos el braquio radial y el flexor radial largo del carpo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va a transcurrir nuestra arteria radial. Y luego pasa en relación con los tendones de estos músculos. Entonces, cuando está pasando por esos músculos, pues va a dar unas ramas musculares que se van a encargar de la irrigación de esas estructuras. ¿Listo? Bueno. La rama carpiana palmar. Pues mírenla aquí. Entonces la voy a pintar de verde, de esta flechita, para que cuando usted esté estudiando se pueda orientar. ¿Listo? Entonces, miren, rama carpiana palmar, o también denominada arteria transversa anterior del carpo. Esta rama carpiana palmar es una rama delgada que se va a originar a nivel del borde inferior del músculo pronador cuadrado. Se va a dirigir medialmente, ahí la estamos viendo en la diapositiva, medialmente y hacia abajo, y va a formar parte de la red carpiana palmar. ¿Se acuerdan que les dije que la mano iba a tener una irrigación arterial por medio de 4 estructuras? Una red carpiana palmar, una red carpiana dorsal, un arco palmar superficial y un arco palmar profundo, ¿no es cierto? Entonces, la rama carpiana palmar va a formar parte de esa red carpiana palmar. Bueno. Tenemos la siguiente rama, que es esta, miren aquí, miren aquí, ¿sí? La rama palmar superficial, o también denominada radio palmar. Esta rama palmar superficial también se origina de la arteria radial, justo por encima del proceso estiloides del radio, se va a dirigir hacia abajo, perfora, y va a pasar por delante de los músculos de la eminencia tenar, ya sabe cuáles son,
y va a emitir unas ramas para los músculos de esta región tenar y la piel de la región tenar. Pasa, ¿sí?, por el hueco de la palma de los metacarpianos, donde se van a estomosar. Ahí lo estábamos mirando, miren. Entonces pasa, mire, ahí en la basecita, donde se van a estomosar hacia abajo en relación con los metacarpianos con la arteria ulnar. Y es así como la rama palmar superficial, cuando se une, miren aquí, con la arteria ulnar, va a formar esto que se conoce como arco palmar superficial. ¿Listo? Esperen un ratico. La rama carpiana dorsal, mirenla, es esta que está aquí, en la flechita, o también denominada arteria dorsal del carpo. Esta se origina de la arteria radial cuando pasa por la tabaquera anatómica. Después se dirige medialmente por el dorso de la mano y, ojo, se va a anastomosar con la rama carpiana dorsal de la arteria ulnar. Entonces, así como hay una arteria dorsal del carpo radial, hay una arteria dorsal del carpo ulnar. Las dos se unen y van a formar ese arco dorsal del carpo. ¿Listo? Después de que se unen, ¿sí?, estas arterias dorsales del carpo, parten ramas hacia arriba para la red carpiana dorsal. Esa red carpiana dorsal y también va a emitir las arterias metacarpianas dorsales o también denominadas interóseas dorsales. ¿Listo? Entonces, esas interóseas dorsales van a ser 3, pasan por los espacios intermetacarpianos del segundo, tercero y cuarto. Cuando llegan a la base de las falanges proximales, terminan dividiéndose en las arterias digitales dorsales o también denominadas colaterales dorsales, que las estamos viendo, para irrigar la superficie correspondiente a los espacios interdigitales del segundo, tercero y cuarto dedo. Entonces, esta arteria radial tiene una rama que es la rama carpiana dorsal en el carpo, del dorso por el lado radial. Esa rama carpiana dorsal, miren ahí de la gráfica, se une con la homónima, pero que nace en la arteria cubital, o sea, arteria dorsal del carpo radial con arteria carpiana dorsal ulnar. Las dos se unen, forman, o se anastomosan, digámoslo de alguna manera, no se unen como tal, sino se anastomosan y van a terminar formando las arterias metacarpianas dorsales. ¿Cuáles son las metacarpianas? Estas, ¿sí? Las interóseas dorsales son las metacarpianas dorsales. Para el segundo, tercer y cuarto metacarpiano. Cuando estas interóseas dorsales llegan a la base de la falange de los dedos, ¿sí?, sobre todo a la proximal, que es donde ya toman el nombre de digitales dorsales o también denominadas colaterales dorsales, van a irrigar la superficie que corresponde a los espacios interdigitales, ahí lo estamos viendo, del segundo, tercer y cuarto espacio interdigital. Esos están ubicados hacia el dorso de la mano. Aquí tenemos, miren, la arteria principal del pulgar, de la de bonita, la arteria principal del pulgar. También, pues es rama colateral de la arteria radial. Se inicia a nivel del primer espacio interóseo. Justo cuando entra la arteria radial a la palma de la mano, se va a extender o va a recorrer el primer espacio metacarpiano por su superficie palmar y finalmente, ¿sí?, esa arteria principal del pulgar se termina dividiendo en el hueso del pulgar en las arterias digitales palmares.
Esas arterias digitales palmares pasan a ambos lados del pulgar para poderle dar la irrigación. La otra rama colateral es esta, miren. La arteria radial del índice o arteria colateral dorsal. Se inicia por debajo de la arteria principal del pulgar, ahí la estamos viendo, y se extiende índice para poderle dar la irrigación que corresponde. Y se van a estomosar, ¿sí? Con las ramas palmares, carpianas palmares, que se van a encargar de la irrigación de la palma de la mano. ¿Listo? Entonces, estas son nuestras ramas colaterales de nuestra arteria radial. Entonces, ahí nosotros las podemos ver por su parte anterior, ¿sí? Por su cara palmar, y estas serían por su cara dorsal. Que no se olvide que la mano tiene 4 sistemas de irrigación. El arco palmar superficial, el arco palmar profundo, ¿sí? La irrigación a través del a través de la red carpiana dorsal y la red carpiana palmar. Es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, y finalmente entonces la arteria cubital. Entonces dijimos que, miren ahí, la arteria cubital, esta gráfica pues es un poquito más alta, ¿no? Porque acuérdense que la bifurcación de la arteria braquial ocurre a la altura del cuello del radio. Entonces esta gráfica está un poquito más alta, pero la tinturada de color verdecita pues es nuestra arteria cubital o medial, pues porque pasa en relación con el cúbito o la ulna. Esta arteria cubital o ulnar es la rama terminal de la arteria braquial o humeral, es la más gruesa, si comparamos la radial con la cubital, es la de mayor grosor. Sigue en dirección oblicua, se dirige hacia abajo y medialmente, pasa por detrás del músculo pronador redondo, detrás del flexor radial del carpo, del palmar largo y del flexor superficial de los dedos. Se acuerda que todos estos músculos se originaban del epicondilo medial del húmero, entonces se origina de ahí. Luego desciende por el surco ulnar del antebrazo. Ese surco ulnar del antebrazo iba a estar comprendido entre el músculo flexor superficial de los dedos y el flexor ulnar del carpo. Se desplaza por todo este surco ulnar. Cuando llega al tercio inferior del antebrazo, se va a localizar entre los tendones de estos dos músculos, o sea, del flexor superficial de los dedos y del flexor ulnar del carpo. Cuando llega hasta la parte inferior, ¿sí?, de los tendones, se encuentra, al igual que la arteria radial, cubierto solamente por la fascia y por la piel, y ahí es fácilmente palpable el pulso de la arteria cubital, ¿no es cierto? Luego, hacia la parte pues distal, cuando termina, pasa a la palma de la mano por el canal ulnar del carpo, que es lo que estamos evidenciando ahí, que queda ubicado lateralmente al hueso pisiforme. Aquí en el canal ulnar del carpo se termina anastomosando con la rama palmar superficial de la arteria radial y constituyen entonces el arco palmar superficial, ¿sí?, que es lo que estaríamos viendo a este nivel. Mírenlo aquí. Este es el arco palmar. Entonces, esta es la ramita. La rama palmar superficial de la arteria radial que se une con la arteria cubital y forman el arco palmar superficial. Sin embargo, en su recorrido, igual que la arteria radial, la arteria ulnar o cubital nos va a dar unas ramitas colaterales. O sea, no se olviden que las ramas colaterales son las arterias que van a nacer en su recorrido por las diferentes partes por donde va a pasar nuestra arteria cubital. En su recorrido nos va a dar la arteria recurrente cubital o ulnar, que va a dar unas ramas anteriores y posteriores. Nos va a dar la arteria interósea común, que nos va a dar la interósea anterior y la interósea posterior. Nos va a dar unos ramos musculares, una rama carpiana palmar, una rama carpiana dorsal, que sería la rama dorsal del carpo y la rama palmar del carpo, y nos va a dar una rama palmar profunda. ¿Listo?
Entonces, estas son las que van a terminar formando el otro sistema de irrigación de la palma de la mano, porque es de ahí donde se originan todas las ramitas. Miren aquí, la arteria recurrente ulnar. Entonces, se conoce inicialmente como el tronco de las recurrentes cubitales. Entonces, teníamos una recurrente cubital anterior y una recurrente cubital posterior, ¿sí? Estas se van a originar muy cerca del origen de la arteria cubital. Se dirigen medialmente y hacia arriba y el tronquito como tal de esta arteria recurrente ulnar es muy cortico. Entonces, la literatura dice, 2 puntos aparte, que existe en el origen de la arteria ulnar medialmente un tronco muy corto que se conoce como el tronco de las recurrentes, o que las recurrentes pueden originarse directamente de la pared medial de la ulna, ¿listo? De la arteria ulnar, en sus dos ramas. Entonces, una rama anterior, que sería la rama recurrente cubital anterior, y una rama posterior, la rama recurrente cubital posterior. Las dos recurrentes cubitales se dirigen hacia arriba, la una pues por delante y la otra por detrás, para anastomosarse con las arterias colaterales cubitales. Entonces, la rama anterior, ¿sí? Se anastomosa con la arteria colateral ulnar superior, que es rama de la arteria braquial. Y la otra se anastomosa con la arteria colateral cubital inferior. ¿Listo? Y formaban la irrigación medial de nuestra articulación cubital. Entonces, espérenme un ratico. Entonces, chicos, para terminar de aclarar esta parte, pues que es importante. Entonces, la literatura le dice a usted que existe un tronco de las arterias recurrentes ulnares, ¿sí? Que dice así, que es un trayecto muy corto y que se dirige hacia arriba y se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior. Otra literatura le dice que se origina directamente desde el borde medial de la arteria ulnar. En ese orden de ideas, nos va a dar dos arterias recurrentes cubitales, una arteria recurrente cubital anterior y una arteria recurrente cubital posterior. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta que la arteria braquial nos iba a dar una arteria colateral cubital superior
y una arteria colateral cubital inferior. Entonces, cuando hablamos de la arteria recurrente cubital anterior, que es rama de la recurrente ulnar, esta arteria recurrente, la anterior se anastomosa justo por delante del epicóndilo medial con la rama anterior de la colateral cubital inferior. ¿Listo? Entonces, con la cubital inferior. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? La arteria colateral cubital inferior se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital anterior. Y podemos decir, ¿sí?, que la arteria recurrente cubital posterior se va a anastomosar con la arteria colateral cubital superior. ¿Sí? Eso es lo que podríamos concluir de lo que hemos visto, pues, tanto por de la braquial como de la ulnar. Entonces, superior con posterior, inferior con anterior. ¿Listo? Para que tengamos claro ese concepto y cuando estudiemos nos quede un poquito más fácil. Aquí también podemos mirar, miren aquí, la arteria interósea común, o también denominado el tronco de las interóseas. ¿Listo? Entonces ese también es un tronco. Esta se va a originar de la parte como anterolateral, digámoslo así, de la arteria ulnar, justo a nivel del borde inferior del músculo pronador redondo. Tiene un trayecto muy cortico también este tronco, ¿sí? Y se divide en las arterias interóseas posteriores, la arteria interósea anterior. La arteria interósea posterior, creo que la tengo acá. Bueno, aquí. Miren aquí la arteria interósea posterior y aquí la arteria interósea anterior. Miren aquí la arteria interósea común. Cuando hablamos de la arteria interósea común, nos hacemos referencia pues al tronco de las interóseas, ¿no es cierto? Miren ahí. ¿Listo? Entonces, la arteria interósea posterior va a perforar la membrana interósea, que era una estructura de fijación del cúbito con el radio, pasa al dorso del antebrazo y cuando llega a nivel del borde inferior del músculo supinador, va a emitir una rama que es la arteria interósea recurrente. Miren aquí. La arteria interósea recurrente. Esta se dirige hacia arriba, ¿sí? La arteria interósea recurrente se dirige hacia arriba y termina anastomosándose con la arteria colateral medial, que esa arteria colateral medial era rama de la arteria braquial profunda, que a su vez es rama de la arteria braquial. ¿Sí? Después de emitir la arteria, estas arterias interóseas, esta arteria interósea recurrente, la arteria interósea posterior desciende entre los músculos superficiales y profundos del dorso del antebrazo, a los que termina irrigando y termina, mire, anastomosándose con la red carpiana dorsal, que ya dijimos tenía un componente ulnar y un componente radial. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra arteria interósea posterior. Entonces, miren, aquí tenemos el tronco de las arterias interóseas o denominada arteria interósea común. ¿Cuántas ramas da el tronco? Dos, una anterior y una posterior. La posterior, que es esta, mire, dorsal o posterior, esa es la que va a dar una rama que se va hacia arriba, que es esta, la recurrente interósea o interósea recurrente. ¿Listo? Y esa es la que perfora. Mire, aquí nosotros podemos ver cómo la posterior va a perforar la membrana interósea. Aquí, mire, esta que está viendo acá, sino con otro nombre, es la arteria interósea anterior. ¿Sí? La arteria interósea anterior. Vean aquí, con esta gráfica, la arteria interósea anterior.
Miren aquí, la arteria interósea anterior. Esa va a pasar por delante, o sea, va a descender desde su origen por delante de la membrana interósea, entre los músculos flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar, y cuando llega a nivel del borde superior del pronador cuadrado, va a emitir una rama que se va a anastomosar con la red carpiana palmar. ¿Listo? Entonces anastomos ahí con la red carpiana palmar. Luego, la arteria interósea anterior perfora la membrana interósea, pasa al dorso de la mano por su orificio distal y termina anastomosándose en la red carpiana del dorso de la mano. En su trayecto, esta arteria interósea anterior va a ser la encargada de emitir las ramas nutricias para los huesos del antebrazo. También tiene unas ramas musculares para los músculos por donde está recorriendo la arteria interósea anterior y emite también la arteria mediana. Esa arteria mediana, miren aquí, la arteria mediana, pues en esta diapositiva, que es un cortecito pues real, ojalá algún día entremos al anfiteatro. Esa arteria mediana, entonces va a ser rama de la arteria interósea anterior, que es rama de la arteria interósea común, que es rama de la arteria ulnar, va a acompañar en su recorrido al nervio mediano en toda la parte del antebrazo y va a irrigar los músculos de esta región. ¿Listo? Pues también tenemos, ya les dije, los ramos musculares. Estos se van a originar de la arteria ulnar en un número variable. Todas las ramas musculares, todas las ramas musculares que se están originando, siempre lo van a hacer en un número variable, o sea que pueden ser 2, 3 o 4, para irrigar los músculos que están en el área por donde la arteria cubital está descendiendo. A ver qué más. Teníamos una rama carpiana palmar. Tenemos también, habíamos dicho, una rama carpiana dorsal, ¿no es cierto? Entonces, la rama carpiana palmar es la arteria transversa anterior del carpo, parte de la arteria ulnar a nivel del borde inferior del músculo pronador cuadrado, se va a dirigir hacia abajo y lateralmente termina formando la red carpiana palmar junto con el ramo homónimo de la arteria radial. ¿Listo? Que es lo que estaríamos observando a este nivel que llama rama palmar del carpo. ¿Sí? Entonces se juntan y la forman. Y la rama carpiana dorsal, como su nombre lo indica, entonces, miren, rama dorsal del carpo, miren aquí la rama dorsal del carpo de la arteria ulnar y miren la rama dorsal del carpo de la arteria radial. O sea, las dos tienen. Y aquí también tenemos, sino que no se puede mirar tan bien como quisiéramos. Este es el primer dedo. Aquí está el radio y esta es la ulna. Aquí está el ramo palmar del carpo, ¿sí? Pero realmente esta no es de la arteria radial, esta es de la arteria cubital. Miren de dónde está. Y tendría que venir aquí la de la arteria radial. ¿Listo? Por esas dos también se terminan anastomosando. La rama carpiana dorsal de la arteria ulnar pasa, o sea, se origina justo por debajo de la rama carpiana palmar, contornea el borde medial del carpo, está ubicado en la parte más profunda de los tendones de los músculos flexores y extensor ulnar del carpo y pasa al dorso de la mano, donde forma la red carpiana dorsal junto con el ramo pues, homónimo de la arteria radial que ya habíamos dicho. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que esa red carpiana palmar y esa red carpiana dorsal que yo les había dicho, se van a generar o se van a producir como anastomosis o después de la anastomosis de la arteria cubital y de la arteria radial. ¿Qué aporta la radial? La rama dorsal del carpo. ¿Qué aporta la cubital? La rama dorsal del carpo de la arteria ulnar. Las dos se juntan y van a formar la red carpiana dorsal. Y para la red carpiana palmar se unen pues la rama palmar del carpo de la arteria radial con la rama palmar del carpo de la arteria ulnar
y así forman la red carpiana palmar. ¿Listo? Simplemente es la anastomosis de la radial con la cubital por delante y por detrás del carpo. Y de ahí se van a originar las arterias que van a irrigar los metacarpianos y las falanges y van a estar ubicadas a nivel de los espacios intermetacarpianos e interdigitales. Eso es realmente todo el rollo. ¿Listo? Tenemos también una rama, que es la rama palmar profunda o la arteria cúbito-palmar. Entonces, mire aquí. La rama palmar profunda, mire. De la arteria cubital. Mírenla ahí. ¿Listo? Entonces, dice, esta rama palmar profunda parte de la arteria cubital justo por debajo del hueso pisiforme. Pasa entre el inicio de los músculos abductor y flexor del meñique, luego se hace profunda, hace un arco de convexidad inferior, se dirige lateralmente por detrás del músculo flexor superficial y flexor profundo de los dedos y se termina anastomosando con la arteria radial y forman el arco palmar profundo. ¿Listo? Forman el arco palmar profundo. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí tenemos, miren, el arco palmar superficial. Miren aquí el arco palmar profundo. ¿Listo? Entonces, radial con palmar profunda o cúbito palmar, arco palmar profundo. Cubital con rama palmar superficial, arco palmar superficial. Entonces, miren aquí. El arco palmar profundo siempre va a estar ubicado un poco más hacia arriba en relación con el arco palmar superficial. Y se van a dar origen a las metacarpianas o también denominadas, pues, como lo teníamos aquí, miren. Les traje esas diapositivas, entonces interóseas dorsales o metacarpianas, colaterales dorsales o interdigitales. ¿Listo? Entonces, esos son los sinónimos con los que la literatura todavía los termina nombrando, como para que nosotros los tengamos en cuenta. Entonces, este es un resumencito que el arco palmar superficial se une o se forma, mejor dicho, ¿sí? Por la unión de la arteria cubital con la rama radiopalmar de nuestra arteria radial. Entonces, miren, forman el arco palmar superficial. Este arco palmar superficial tiene su convexidad que va a estar dirigida hacia abajo. ¿Qué podemos decir? Que el arco palmar superficial se localiza entre la aponeurosis palmar y los tendones de los músculos flexores de los dedos. Del lado convexo de este arco superficial parten las arterias digitales palmares comunes, ¿sí? O también arterias pues digitales, son más o menos 3, o son 3 realmente, se extienden hasta la base de los dedos. Cuando llegan a la base de los dedos se dividen en las arterias digitales palmares propias o arterias colaterales palmares también se llaman, y van a irrigar la superficie del dedo correspondiente a nivel de los espacios interdigitales segundo, tercer y cuarto espacio interdigital. Estas arterias digitales palmares, cuando llegan a nivel de la cabeza de los metacarpianos, se anastomosan con las arterias metacarpianas palmares, que se originaron del arco palmar profundo, ¿sí? Del lado ulnar del arco palmar superficial o pues de la arteria cubital, salen unas ramas que son la arteria digital palmar propia, que va a irrigar el lado ulnar del quinto dedo. ¿Listo? Eso es de nuestro arco palmar superficial. Entonces ahí están. Usualmente son 3, hay literatura que apoya que pueden ser 4 o, digámoslo, que no dice una cuarta, sino que la toma la arteria digital palmar propia
como una de las ramas terminales. Eso es lo que pasa. El arco palmar profundo, entonces aquí podemos observar, se va a formar por la unión de la arteria radial como tal y con la rama cúbito palmar de la arteria cubital. Entonces, estas se encuentra situado profundamente entre los metacarpianos y los tendones de los músculos flexores de los dedos. Está mucho más arriba, ¿sí? O a un nivel más alto que el arco palmar superficial. De la parte convexa también de este arco palmar profundo se van a originar hacia abajo tres ramas, ¿sí? Que están ubicadas a nivel de los espacios intermetacarpianos segundo, tercero y cuarto y corresponde a las arterias metacarpianas palmares. Entonces, podemos decir que el arco palmar superficial da las arterias digitales palmares comunes y las arterias digitales propias. Las arterias digitales palmares comunes son para el metacarpo y las arterias digitales palmares propios son para las falanges. ¿Listo? ¿Qué podemos decir del arco palmar profundo? Este arco palmar profundo va a dar las arterias metacarpianas palmares, ¿sí? O también se denominan arterias interóseas palmares, 2, 3 y 4. Estas se van a terminar anastomosándose, como habíamos dicho anteriormente, con las arterias digitales palmares comunes a nivel de la cabeza de los metacarpianos. Entonces, de este arco palmar profundo va a dar también las ramas perforantes, ¿sí? ¿Qué hacen? Van a perforar los espacios interóseos segundo, tercero, cuarto y se van a ir al dorso de la mano. Solamente las arterias perforantes, que son las estas de aquí, vean, las interóseas perforantes, solamente son del arco palmar profundo, que es el que nosotros estamos viendo a ese nivel. Cuando están en el dorso de la mano, estas arterias perforantes se anastomosan con las arterias metacarpianas dorsales. ¿Listo? De este arco palmar profundo también vamos a tener otras ramitas delgadas que van a formar parte y se van a anastomosar con las arterias de la red carpiana palmar. Entonces, red carpiana palmar también, las perforantes pasan hacia el dorso de la mano para dar irrigación y anastomosarse con las arterias metacarpianas dorsales. ¿Listo? Entonces, ya les había dicho que va a existir un arco dorsal y un arco palmar a nivel del carpo. Entonces, aquí miramos cómo la arteria cubital y la arteria radial están aportando sus arterias pues, dorsales correspondientes y forman el arco dorsal que usted está viendo ahí. Y aquí la distribución, entonces, cómo van a dar las interóseas dorsales y unas también perforantes que se van a terminar anastomosándose con el arco palmar profundo. Y finalmente me faltó el arco palmar, que va a ser exactamente igual, la arteria radial con la arteria cubital hacia la región anterior. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Mire, o sea, es bien importante que usted haga un esquema mental porque estas arterias las utilizamos siempre, ¿sí? O sea, su esquema, pues en una hojita, ¿sí? Entonces usted tiene que arrancar, por ejemplo, el tronco brachiocefálico da dos ramas, entonces la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia izquierda entonces va a dar la arteria vertebral hacia arriba, la arteria torácica interna hacia abajo, el tronco tirocervical y el tronco costocervical. La arteria vertebral hacia arriba se une con la homónima y forma la basilar, pero las colaterales que dan son estas y esta y esta. La arteria mamaria interna o torácica interna, entonces se dirige hacia abajo, va a dar la musculofrénica como rama terminal y la epigástrica superior. Y las colaterales son estas, entonces las torácicas anteriores. Va al tronco tirocervical y dice, ah, listo, el tronco tirocervical da la arteria tiroidea inferior que nos va a dar la cervical ascendente. Nos da la transversa y nos da la supraescapular. El tronco costocervical nos da. Entonces, vaya esquematizando esa parte para que sepa usted cuáles son las ramas colaterales y cuáles son las ramas terminales de cada una de esas colaterales. Así cuando estudia, pues le queda mucho más fácil. Arterias las vamos a ver siempre, venas las vamos a ver siempre, en todo, en todo, en todo, en todo. Porque hay una ley,
¿sí? Que es bien importante que uno lo sepa, y es que, bueno, eso es en la parte venosa, ¿no? En la parte arterial, que estamos nosotros, toma de gases. Entonces, cuando la terapeuta respiratoria no puede tomar gases, lo llama a uno. Entonces le decía, doctor, doctora, no pude tomar los gases, haga el favor y se los toma usted porque yo ya no pude. Entonces, uno debe recordar estas cosas de la anatomía, dónde está la braquial, dónde está la radial, dónde está la cubital, porque de ahí es de donde se toma la muestra de gases. Cuando usted rote por medicina interna y anestesiología, le vuelven a hablar de estas arterias y de esas ubicaciones anatómicas, porque si yo sé esto, sé dónde puedo tomar la muestra de gases, dónde sí y dónde no, por ubicación anatómica, ¿listo? Y obviamente cuando lleguemos a la parte venosa, también no la necesitamos saber, porque si la primera que intenta canalizar es la auxiliar. Si la auxiliar no puede, llama a la jefe. Y si la jefe no puede, pues lo llama a uno. O sea, o uno o puede, porque de eso depende la vida de su paciente, ¿sí? Entonces, esas cosas, esto es bien importante que sepamos topográficamente dónde ubicarlos. Obviamente, pues nosotros avanzamos rápidamente porque usted ya vio músculo, ¿sí? Ya vio hueso. Entonces, como ya sabe hueso y músculo y los detalles anatómicos de estas estructuras, nosotros avanzamos y no tenemos por qué repetirlos. El libro se lo vuelve a recordar, ¿sí? Usted agarra el libro y le dice, pasa por aquí, tum, 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 pero como nosotros ya sabemos dónde está ubicado el surco del nervio radial, el surco del nervio cubital. Entonces ya sabemos todas estas estructuras, pues simplemente los nombramos, pero seguimos el recorrido. O tabaquera anatómica, pues ya sabemos qué músculos, qué tendones lo estaban conformando. Entonces igual la aponeurosis de los flexores, todo eso, entonces como usted ya lo sabe, pues no necesitamos volverlo a especificar. ¿Listo? Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que por favor hagan un esquemita de cómo las subclavias siguen axilar, la axilar sigue en braquial, la braquial cubital, radial, cómo se forman los arcos palmares, los arcos carpianos palmares y dorsales. Y así usted va esquematizando para que el día, cuando nosotros evaluemos el examen, los dos exámenes siguientes de cardiovascular son orales el práctico. ¿Sí? O sea, cada uno de ustedes va a estar conmigo y yo le voy a preguntar a cada uno. Podemos tardar un poquito más, pero pues tenemos el tiempo para hacerlo. ¿Listo? Entonces, arterias y venas se van a evaluar oral, el componente práctico, cada uno del estudiante entra en su momento y se le hacen las preguntas respectivas, porque este tema sí es bien importante. Y el componente práctico, pues, el componente teórico, perdón, pues ese sí va a ser por su COES, pero va a ser abierto nuevamente, con preguntas muy puntuales de caso clínico, que si yo le digo, por ejemplo, usted, paciente presenta una obstrucción a nivel de la rama palmar superficial de la arteria radial, el arco comprometido será. Entonces usted dirá, el arco palmar superficial, listo. ¿Sí? Entonces cosas como esas, donde implican que yo tengo que estudiar, porque este tema sí es muy importante. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen. Ahorita les voy a revisar lo de la arteria radial del músculo redondo, que no la tenía, pero ya la revisamos para resolver esa inquietud. Y nos encontraríamos a la 1 de la tarde para hacer el componente práctico. Entonces, cualquier duda o cualquier inquietud que se presente, por favor, a la 1 de la tarde me la dicen y la revisamos y la resolvemos. ¿Listo, chicos? Doctora, Sí. ¿la literatura de esta clase de dónde salió? Esta salió de la Target, saqué un poco de Pro, saqué otro poco, a ver, estuve con la Target, con Pro, estuve con, ¿cómo se llama? El libro de la COPE. Pues, o sea, estuve reuniendo así información para mirar dónde estaban las cosas como más, para hacer como un consenso de las cosas, pero está igual en todas partes, excepto las cosas que yo les dije en esas variaciones que le digo, mire, esta literatura dice que hay literatura que apoya que sale de tal parte o se origina de tal parte, pero si usted la estudia de Pro, de la Target, de Gracias, Rubier, doctor. pues le da lo mismo, están iguales. Es más, le dicen ellos, la variación anatómica es esta.